Bien, Gustavo, dele la bienvenida al doctor Felipe Vega de la Cuadra. Sí, por supuesto. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a Los Especialistas. Buenos días, Gustavo. Un honor estar aquí y reiterándoles el pedido que a mí nunca me ha gustado utilizar títulos universitarios, sino el nombre que con mucho amor me pusieron mis padres. Así que, Gustavo, le encareceré que me diga Felipe. Gracias. Y bueno, lo primero que quisiera decir, Jaime, buenos días, y Gustavo, es, espero que la entrevista anterior haya sido vista por Carlos Rabascal. Porque ustedes acaban de entrevistar a una mujer valiente, una madre de familia, madre de niños pequeños, que tiene a su esposo en la cárcel y que está defendiendo sus derechos. Eso es un acto de valentía, de coraje, de dignidad, y que se está enfrentando a un poder omnímodo, enorme, gigantesco, al que no se le puede calificar de valiente. Valientes son las madres y abuelas de la Plaza de Mayo que enfrentaron a la dictadura. La dictadura no es valiente. Así que, Carlos, con afecto, me permito decirte, hay que corregir ciertas afirmaciones. Hay que corregir ciertas afirmaciones que no son justas y que violentan y lastiman a las verdaderas mujeres valientes. Vaya mi homenaje y reconocimiento a la ingeniera Priscila Esquetino. Felipe, entremos con el tema central, que es el tema del estado de excepción del gobierno de Daniel Noboa. ¿Cuáles son los resultados que nos arroja ese estado de excepción? ¿En realidad se ha logrado bajar el problema de inseguridad, el problema de la extorsión, el problema de los secuestros en este país? Bien, creo que es un tema crucial a ser tratado, mi querido Jaime. Yo tengo en mis manos una síntesis de lo que fue el plan secreto del gobierno de Guillermo Lasso para enfrentar a la delincuencia y lo que tal vez puede ser el plan Fénix que supuestamente se está aplicando aquí. Y quiero ser muy gráfico en esto. Aquí está. Aquí está. Este es el gorro, la gorra que usan los mandatarios. Esta es mía, esta me la regalaron cuando era viceministro de Defensa. Ponerse esta gorra les ha convencido, o una gorra similar, les ha convencido que con eso están confrontando como presidentes de la República a la delincuencia organizada y al crimen transnacional y al narcotráfico en el Ecuador. Cosa que es absolutamente falsa. Mira, llevamos esta guerra abierta contra lo que han llamado terrorismo. Creo que estoy con algún corte en la señal, no sé, pero bueno, vamos a intentar que no suceda. Hay ciertos parpadeos. Ya, resultados de 2 meses de movilización de las Fuerzas Armadas y la policía a las calles. 10.000 o más de detenidos, de los cuales, según expresó el doctor Aguilar en una entrevista del día de ayer o anteayer, apenas 400 estarían presos de los 10.000. Es decir, fueron detenidos y después quedaron en libertad, ¿no? Y 400 estarían presos y él hacía cháchara con Carlita muy inteligentemente y decía el 90% quedarán libres de los próximos días y Carlita decía el 99%. Es decir, el resultado en aplicación de la ley es nulo, absolutamente nulo, no ha servido para nada. ¿Ha bajado los índices delincuenciales? No. La misma prensa hegemónica, Jaime y Gustavo, han publicitado, han dado a conocer, han informado del dato que en Guayaquil subió de 160 delitos de secuestro extorsivo en los 2 primeros meses del año anterior a 600 y tantos en este año. 5 veces más. 5 veces más con las Fuerzas Armadas y la policía en la calle, porque no hay plan. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y esto, si me permiten, queridos amigos, quisiera analizarlo. La seguridad
tiene varios componentes. Tiene un componente objetivo, incuestionable. Voy a poner un ejemplo bastante burdo. Si yo tengo dinero y quiero tenerlo a buen recaudo, voy a comprarme una caja de seguridad, una caja fuerte, y voy a poner todas las alarmas, cámaras alrededor, para que nadie pueda llegar hasta ella y no puedan abrirla. Ese es un componente objetivo de la seguridad. Otro componente objetivo de la seguridad, que vivamos en una sociedad más justa. Resulta que el índice delincuencial en Finlandia es casi nulo. El índice delincuencial en países del norte de Europa es bajísimo, porque tienen sociedades mucho más equitativas, donde hay trabajo, donde hay atención social, donde hay protecciones sociales, donde hay educación, etc., ¿no? El Estado está mirando qué pasa con los ciudadanos. Eso es una condición objetiva que construye la seguridad. En el Ecuador, condiciones objetivas para la seguridad no existen. Los chicos no van a la escuela, no hay protección social, el desempleo es elevadísimo. Así el presidente diga que ha generado 65.000 puestos de trabajo. Los datos reales que publica otro medio hegemónico, no medios digitales, sino medio hegemónico, dice que 85.000 personas u 83.000 personas han sido despedidas en el mes de enero, hace mes y días, ¿no? Entonces, estas son las condiciones objetivas que le ponen al Ecuador en inseguridad. ¿Qué se hace para atacar esas condiciones objetivas? Nada, absolutamente nada. Al lado de las condiciones objetivas están las condiciones subjetivas de la seguridad. Y las condiciones subjetivas de la seguridad no son cajas fuertes, no es justicia social, no es acceso al trabajo, no es recursos equitativamente repartidos, sino son condiciones de percepción y de sensación. Lo subjetivo es lo que yo siento adentro. Yo me siento seguro o me siento inseguro, depende de, ¿no? Hay personas que se sienten seguros escalando una pared de roca de 300 metros, pendiente solo de un clavo. Yo no me sentiría seguro en eso, Jaime. Yo no me sentiría. Por lo tanto, es una condición subjetiva. Ellos están seguros, se sienten seguros, yo no me siento seguro. ¿Por qué no me siento seguro? Por las percepciones que tenemos sobre la seguridad. Ellos han sido entrenados en eso, tienen la percepción de que ese clavo es lo suficientemente resistente y tienen la percepción de que tienen la experticia para no caerse, ¿no? En cambio, yo no tengo esa percepción. Bien, entonces entramos en este ámbito de lo subjetivo de la seguridad. Se generan percepciones, y esto es lo que está haciendo este gobierno e hizo el gobierno anterior, para que la ciudadanía vaya como un barco en la marea, ¿no? La primera percepción que se genera es esa campaña desenfrenada de demostrar que el Ecuador vive una inseguridad brutal, por culpa, obviamente, de Correa, ¿no es cierto? Entonces, todos los medios hegemónicos le bombardean con crónica roja, con asesinatos, con secuestros, con robos, ¿no? Con sangre. Y las personas tienen una percepción de que viven en una inseguridad terrible, que también es objetiva, porque vivimos en una situación de inseguridad, objetivamente. Pero yo puedo vivir en una situación objetiva de inseguridad, pero tener una percepción la contraria. Yo veo un albañil subido en el octavo piso, caminando por una viga, está en una situación objetiva de inseguridad, porque si se resbala, se cae 8 pisos y se muere. Pero para él, la percepción es que no le va a pasar nada. Y camina y trabaja y se mantiene ahí, ¿no es cierto? Es decir, pueden haber condiciones objetivas de inseguridad y percepciones de inseguridad o de seguridad. Entonces, nos generan el miedo y nos genera la percepción y la sensación de inseguridad y decimos, por Dios, ayúdennos. El Ecuador dice, ayúdennos, alguien hágase cargo. Y sale el señor Noboa, se pone un gorrito, se vuelve muy parecido
al señor Bukele, o quiere parecerse al señor Bukele, y cambian la percepción de las personas. Dicen, no, ya estamos seguros. Ya estamos seguros, Jaime, porque si usted está caminando en un barrio, pues a mí me pasó en La Habana. Yo caminaba en La Habana una noche con mis 2 hijos, en un barrio que no tenía luz, y vi un grupo de gente en una esquina reunidos. Y yo dije, nos van a robar. Esa era mi percepción. Cuando la condición objetiva era que eran ingenieros nucleares, eran médicos, que estaban fumando un puro en su barrio y que fueron supremamente amables conmigo, ¿no? Y con mis hijos. Pero la percepción mía fue de inseguridad. Bien, entonces ahora nos ponen la percepción de seguridad. Porque si es que yo estoy en una calle oscura y veo un militar armado, digo, no, estoy seguro. Me siento seguro. Percibo que hay seguridad y me siento seguro. Estoy hablando de psicología social, Jaime y Gustavo. Entonces, nos siembran eso. Sacan las Fuerzas Armadas a la calle, hacen el aparataje de TC Televisión, que ahora se le ocurre decir al señor Noboa que ha sido un golpe de Estado, que me parece un disparate ya, sin parangón, y nos dicen, ya estamos seguros. El plan Fénix no es combatir a la delincuencia. El plan Fénix es convencerle a usted Jaime, a usted Gustavo, a mí y a las personas que nos miran, de que ya hay seguridad en el Ecuador. Es manejar las percepciones y las sensaciones de seguridad. Este es el plan Fénix. Esto es lo que intentó hacer el señor Lasso, pero en su torpeza y en su falta de asesoría, que al parecer Noboa sí tiene, asesoría extranjera, que lo está haciendo con muchísima eficacia, ¿no? El señor Lasso no pudo hacer nada y su plan secreto quedó únicamente en el gorro. Ahora, el señor Noboa está aplicando un plan, pero que no es el plan de seguridad para nosotros. Es el plan de cambiar la percepción de la seguridad, de que nos sintamos seguros. Es decir, están las Fuerzas Armadas en la calle y han hecho 100.000 operativos. 100.000. Obviamente, ¿qué seguros estamos? O sea, yo tengo este rato militares hasta en la puerta del servicio higiénico donde yo entro, ¿no? A mí no me va a pasar nada. Y casi no se los ve. Claro. El gobernador de Imbabura se queja. Felipe, en todo caso, si nos vamos hacia el gobierno de Moreno, que desde ahí comenzó la inseguridad, vino Lasso con el discurso de que iba a combatir la violencia, la inseguridad, pero resulta que no hizo nada, e incluso terminó acusado de ser parte de su gobierno, de la mafia albanesa. Esto quiere decir que la inseguridad a la ultraderecha le ha dado resultados positivos para perpetrarse en el poder. Pero por supuesto, porque es la mejor forma. Mira, un país, Jaime, un país con miedo, un pueblo con miedo, es fácilmente manipulable. Un pueblo con esperanza es fácilmente manipulable. Esto lo saben los ingenieros sociales, los psicólogos sociales, que trabajan en el equipo de asesoría del señor Daniel Noboa. Y este no es un equipo de asesoría que esté en Quito. Este es un equipo de asesoría que con toda seguridad está en los Estados Unidos, ¿no? Y que le hace planteamientos que ahora se traducen y pueden ser leídos, pueden ser discernidos. Por ejemplo, ¿por qué el gorrito? ¿Por qué esta gorrita? Porque así empieza a parecerse a Bukele. Bukele es un referente en el tema, un referente muy cercano además, porque es latinoamericano, porque habla español, porque está en un país parecido en tamaño, en pobreza, Ecuador. Entonces es un referente ideal para emularlo, para copiarlo. Entonces empiezan copiándole el gorro, después empiezan copiándole la presencia, y continúan copiándole y ratifican esta idea de que aquí hay un Nayib Bukele en segundo tomo a través de las encuestas que publican. Publican las encuestas en donde en él
contexto latinoamericano, el presidente más valorado es Nayib Bukele de El Salvador. El segundo presidente más valorado es el señor Daniel Noboa del Ecuador. Claro, yo siempre veo Ecuador en directo, por supuesto, y estoy muy atento a entrevistas como la que ustedes le hicieron al doctor Maluk, Omar Maluk. Y el doctor Maluk explicaba claramente por qué se da esto. Porque las preguntas que se hacen no son sobre la gestión del señor presidente Daniel Noboa, sino sobre la decisión de sacar las Fuerzas Armadas a la calle. Y esa decisión es apoyada por el 90% de los ecuatorianos. Porque así nos da percepción y sensación de seguridad. Percepción y sensación de seguridad. Nosotros queremos que haya alguien armado en la calle para sentirnos seguros. No para estar seguros, no para que haya seguridad, condiciones objetivas de seguridad, sino para que nos sintamos seguros. Y la pregunta que le hacen en la encuesta es esa. ¿Está usted de acuerdo de que el señor presidente y su gobierno haya sacado las Fuerzas Armadas a la calle? Sí. Entonces usted le aprueba, ¿no? Y por eso le ponen en el segundo lugar. Pero no le ponen porque sí, para decir, ¡ay, qué lindo! No, es para que la gente le identifique con el segundo tomo de Nayib Bukele. Y ahora empieza a poner ciertos rasgos de Rafael Correa, ¿no? Y hablar de sufridores, de sufridores, tomar frases de Correa, ¿no? Porque la estrategia es que este señor anodino, porque es anodino el señor presidente que tenemos, se vaya pareciendo en rasgos a los grandes éxitos de la política. Y que, por lo tanto, tenga éxito en la política electoral en el Ecuador. Esto no es una estrategia torpemente armada, es una estrategia inteligentemente armada por equipos de gente que saben y a los que les pagan muchísimo dinero. Aquí debe haber un equipo de personas con experticia en diferentes campos que están construyendo la figura del señor Daniel Noboa, para que cuando él salga al proceso electoral, sea de la consulta o sea del proceso electoral para presidente del 2025, gane como gana Bukele, gane como ganaría Rafael Correa. Parecerse al ganador es empezar a ganar la batalla, al menos en el campo político, ¿no? Él no se va a parecer al señor Jaime Nebot, lamentablemente. Digo lamentablemente sin ser yo hombre de derecha. Lamentablemente está quemando sus últimos cartuchos políticos. Pero no se va a parecer a él, se va a parecer a ganadores, al señor Bukele. ¿Cuál es el segundo Bukele? Noboa. ¿Cuál es el segundo Rafael Correa? Sin los problemas de Correa, Noboa. ¿Por quién hay que votar? Por Noboa. Esta es la estrategia política electoral que no se ve, mi querido Jaime, mi querido Gustavo. No se ve, porque es una estrategia psicológicamente armada por ingenieros sociales. Así hacen las cosas para mantenernos engañados, para mantenernos dominados y llevarnos a donde quieran. En síntesis, 2 meses de guerra no han servido para maldita la cosa. No, sí han servido. Han servido para subirte el IVA al 15%, para subirte el social, que ya la van a arruinar, para subirte los combustibles, para tomar todas las medidas que el gobierno de o las han tomado a medias. Con este juego de las percepciones nos están comiendo vivos en un plato con papas fritas. En la participación del doctor Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa, analizando los resultados del estado de excepción aquí en Los Especialistas. Felipe, y ante esa percepción que usted muy bien la ha explicado y que coincido plenamente, ya hoy, a la hora de hoy, de este día, la situación es diferente. Usted ve en las redes sociales que la gente dice ya no se ven militares. Ahora usted ve que asaltan un blindado. Aquí en Guayaquil ayer hubo un blindado
asaltado en las afueras de la empresa eléctrica o de Senel. Se ven asaltos y secuestros de camioneros en las carreteras, se ven asaltos en motos. O sea, la percepción a la fecha de hoy es distinta, ¿ya? Sin embargo, horas antes sale Daniel Noboa a decir que no hay que perder lo ganado. ¿A qué se refería él con no perder lo ganado? Bien, muy importante la pregunta. Yo quiero hacer referencia a un famoso psicólogo que es muy conocido por todos, el psicólogo soviético Pavlov, que es el creador o el inventor del término reflejo condicionado. ¿Qué hacía Pavlov? Tocaba una campanilla y daba de comer a un perro. Tocaba la campanilla y le daba comida. Hasta que iba midiendo la cantidad de producción de saliva y de jugos gástricos. Hasta que un día tocaba la campanilla y no le daba comida, y solo la campanilla le hacía secretar jugos gástricos. Y a esto Pablo le llamó reflejo condicionado. A nosotros, con la percepción, mi querido Gustavo, nos crean un reflejo condicionado. Ver a las Fuerzas Armadas en la calle. Y el rato menos pensado, esto también es meditado, pensado y planificado, retiran a las Fuerzas Armadas de la calle. ¿Cuándo retiran? Cuando se aproxima ya en abril el proceso electoral de la consulta, en donde nos preguntan, ¿quiere usted que las Fuerzas Armadas estén en la calle, sí o no? Entonces, si las Fuerzas Armadas estuviesen en la calle, la pregunta se vuelve ociosa. Pero han creado la percepción de seguridad con las Fuerzas Armadas en la calle, así sea absolutamente inútil lo que han hecho, ¿no? Y así sea un gasto inútil, ¿no? Retiran a las Fuerzas Armadas y la gente dice, ¿dónde está? ¿Dónde están los soldados? ¿No? Se crea un reflejo condicionado y una necesidad urgente en nuestro sistema de vida. Necesitamos a las Fuerzas Armadas en la calle. ¿Cómo lo vamos a lograr? Votando sí en la consulta, pues. Es el ejercicio más claro de campaña electoral que se puede hacer desde la psicología social. No se necesita hacer propaganda con esto. No se necesita, Gustavo. Simplemente nos quitan el objeto de nuestra seguridad, digamos, de nuestra percepción de seguridad, y dicen, ¿quieren esto? Sí, sí queremos. Muy bien, entonces, ponga sí. Esto sucede con un adicto, por eso es un reflejo condicionado. Esto sucede con un niño. Alguien dice, ¿quieres un caramelo? Sí, sí quiero. Bueno, siéntate aquí y haz el deber, ¿no? O hasta el costo. Este momento, el gobierno de Daniel Noboa nos está haciendo exactamente eso. Han creado la percepción de seguridad, empezamos a sentirnos, no a estar objetivamente, sentirnos seguros y nos retiran las Fuerzas Armadas de la calle. Y viene la consulta. ¿Quiere usted que las Fuerzas Armadas estén en la calle? Sí, sí quiero. Vote sí. ¿Eso le interesa al gobierno? No le interesa. El interés está en las otras preguntas, no de la consulta, sino del referéndum. ¿Usted quiere que el Ecuador entre al sistema de arbitraje internacional, sí o no? ¿Eso en qué le beneficia a usted, Gustavo, o a mí? Y nada, y nada. Pero el Grupo Noboa va a poder demandar ante un tribunal internacional, una corte arbitral internacional, el pago de los impuestos causados y no pagados. Y con seguridad va a ganar. Y va a sacar un papel, una sentencia que diga, no debo pagar esos impuestos en el Ecuador. Ese es el único interés que tiene. Y el otro interés es que ahora se contrate por horas y que en lugar de un salario básico de $450, pague 320, pues, sin vacaciones, sin las otras obligaciones de la ley, pues, ¿no? Este es el objetivo real de la consulta. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? A través del caramelo y el niño, a través de la dosis de droga y el adicto. ¿Quieres esto? Bien, entonces di sí. Dice sí a esto y yo te doy esto, ¿no?
Creo que hay que mirarlo así, analizarlo así, sin flores. Esto es lo que está sucediendo en el Ecuador. Considerando, Felipe, que la población está como dormida, anestesiada o preocupada, apuntando hacia cómo sobrevivir, porque no hay fuentes de trabajo, porque no hay oportunidades, entonces como que descuida mucho ese interés y deja que le sigan mintiendo de esta manera. Bueno, hay una pulsión humana, o sea, una vocación humana hacia el bienestar, hacia rechazar los problemas, ¿no? Por eso hay una actitud, se llama hedonista en el ser humano, que busca más el placer que el sufrimiento. ¿Ya? Entonces, las sociedades, esto no es que estemos adormecidos, no es que estemos limitados mentalmente, sino que los ingenieros sociales y los psicólogos sociales que manejan estas cosas saben perfectamente y han estudiado perfectamente cuáles son las pulsiones humanas. Y una de las pulsiones es la pulsión del placer. Yo no quiero vivir tenso con lo de la delincuencia. Yo quiero soluciones que me alivien a mí, no que solucionen el problema. A mí no me importa si solucionan el problema o no. Yo quiero que me alivien a mí, que me alivien la tensión que significa saber que me van a asaltar en la puerta de mi casa. Y si es que veo ahí un hombre, una persona armada, se acabó el sufrimiento, se acabó la angustia, se acabó el miedo. Eso quiero. Y esto es utilizado en la política, para lograr decisiones populares que benefician a ciertos grupos. Creo que hay que empezar a hablar de esto en el Ecuador. Porque no es que aquí hay un grupo de malvados y un grupo de tontos. No. Aquí hay una manipulación perfectamente estructurada, mi querido Gustavo, perfectamente planificada y pensada, que no es nueva. ¿Por qué un pueblo como el alemán pudo ser cómplice del holocausto que hubo? ¿Por qué un pueblo como el pueblo de Israel, que ha sufrido lo que ha sufrido, puede ser cómplice y ser parte de lo que está pasando en Gaza? Y gente común y corriente de los pueblos israelitas se opongan al paso de ayuda humanitaria o digan los niños de Gaza deben morir. ¿Por qué? ¿Por malos? No. ¿Por tontos? No. Porque están aprovechando una pulsión de que ellos saben que sus abuelos fueron niños que murieron, que sufrieron en campos de concentración. Y ellos tienen una pulsión a la venganza, al equilibrio, y están ejerciendo eso. Hay que empezar a entender a la humanidad desde estos puntos de vista, mi querido Jaime, porque si no entendemos así, no entendemos la política. Si no entendemos así, no entendemos qué pasa con los medios de comunicación. Hay que encontrar las motivaciones más profundas que son aprovechadas por equipos científicos perfectamente bien pagados y que no están afincados en el Ecuador, ¿no? Que le dicen al presidente, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Los servicios de inteligencia, Jaime, no sirven solamente para robar secretos nucleares a los países enemigos. No. Los servicios de inteligencia básicamente sirven para manejar el estado de ánimo y las actitudes de los pueblos. Esto no es nuevo. Y es evidente, Felipe, que el presidente Noboa tiene esa asesoría, como dice, que viene de afuera, porque, por ejemplo, él estuvo recientemente en Chone y, bueno, lógicamente hizo presencia, ¿verdad? Fue en jean, camiseta y un chaleco antibalas. Se pone unas botas y comienza a caminar. Y a los 3 pasos alguien se le acerca y le dice, sáquese el chaleco. Y le sacaron el chaleco antibalas y comenzó a caminar sin chaleco antibalas. Un poco esa es la imagen para poder ganarse la cercanía del pueblo, ¿no? Claro. Los presidentes normalmente, los personajes públicos, tienen media trainings, entrenadores para medios de comunicación, que le dicen, siéntese así, muestre solo este lado, no se ponga de perfil, o levante la cara, o abra más los ojos, o pronuncie las letras R, ¿no?
Pero el señor Noboa no solo tiene media training, tiene un equipo de manejo de imagen, que es el equipo de campaña política electoral del señor Noboa. El señor Noboa llegó no para ser presidente, Gustavo. El señor Noboa llegó para ser electo el año 25. Esto lo dijo él, no me estoy inventando yo. Y llegó con eso, con ese equipo, con esa gente que le hizo ganar la segunda vuelta electoral en las elecciones pasadas y que le va a llevar a la presidencia y que le va a hacer ganar la consulta popular. Es que esto tenemos que ver, y diré en plural, los progresismos, las fuerzas progresistas, las fuerzas del centro, las fuerzas de una derecha que está siendo golpeada como el Partido Socialista, tienen que empezar a mirar la política desde otra perspectiva, desde una perspectiva mucho más asentada, pues, más asentada en el manejo psicológico de las masas. Esto no es nuevo, le decía que no es nuevo, porque hacia los años 20, un sobrino de Sigmund Freud migró desde Austria a Estados Unidos y trabajando para las tabacaleras empezó a aplicar los principios que había descubierto su tío, el gran Sigmund Freud, al manejo de masas. Y con un éxito tremendo. Un éxito que hasta el día de hoy se ha multiplicado en aplicaciones, en usos, en cosas como habernos vendido la idea de que Israel está en una guerra. ¿No? Y que los niños de Gaza son terroristas brutales, niños enfermos en un hospital al que bombardean. O que, como dijo Ecoavisa, y sabemos quién maneja las noticias en Ecoavisa, ¿no? Los cientos de furiosos yihadistas se lanzaron contra soldados y los soldados israelitas abrieron fuego, ¿no? Defendiéndose de ellos. Y cuando la verdad era que los soldados armaron una masacre en filas de gente hambrienta que iba a recibir ayuda humanitaria y les mataron sin que medie ninguna causa. Y mataron 100 y hirieron 1000. Estas cosas son efecto del manejo psicológico de las masas, en donde las personas que normalmente repudiarían una masacre de ese estilo, salen a aplaudir el acto del pueblo de Israel. La verdad de las cosas. Felipe, hemos visto en estos días que ciertos medios corporativos que están con el gobierno, pero que de repente también le sacan cosas al gobierno. Uno de los casos que vi esta semana en un diario fue el tema de los secuestros y la extorsión que ha aumentado, o sea, quintuplicado, por lo menos en la provincia del Guayas, a pesar del estado de excepción. Y también el desempleo. Las 83,000 actas de finiquitos que han habido durante el mes de enero y los primeros días de febrero. ¿Cómo analizar esa postura de los medios? ¿Con quién están en el fondo? Porque tienen otra postura también. Casi que ya han empezado una campaña rumbo a la presidencia de la fiscal general del Estado. Hemos visto que le han publicado el perfil en Ecoavisa y todo lo que hace la fiscal casi que la están ensalzando. Bien, yo creo que hay, Jaime, dos lecturas sobre aquello, que puede ser la una o la otra, o ambas juntas. La primera lectura es que el gobierno de Guillermo Lasso se prodigó en recursos, apoyos, bondades con los medios hegemónicos, y que el gobierno de Daniel Noboa cerró la llave. Esa es la una explicación. Pero yo quiero ensayar otra explicación un poco más holística, más de fondo, que no se quede solamente en si pagas o no pagas. La explicación mía es que en este momento hay un problema de fractura en la derecha ecuatoriana. Por un lado, el Partido Social Cristiano, que ya tuvo golpes muy duros al haber apoyado a Guillermo Lasso, por ejemplo,
al haberle salvado de la muerte cruzada a Guillermo Lasso, y después el haber asumido las cuentas gratuitas que les heredó la exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, les ha costado Guayas y Guayaquil a los socialcristianos. Les ha costado la estructura política y les ha costado la credibilidad que tenían como derecha en el Ecuador. Eso hace que los medios alineados a los socialcristianos, medios que inveteradamente han estado con los socialcristianos, hoy empiecen a tomar partido por ellos y a defender las posiciones desde sus casamatas y disparar contra el enemigo manifiesto de esta derecha tradicional y formal que hay en el Ecuador, que yo prefiero que haya una derecha formal a que haya una derecha informe, estilo Villavicencio y todo esto, ¿no? Que se figuran como izquierda, o el mismo Daniel Noboa, que dice que es de centro izquierda, pero es de ultraderecha. O sea, no hay que, prefiero una formal que diga somos de derecha y somos de derecha social y cristiana y vamos por aquí, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en esta confrontación, en esta pelea por el poder, por el copar espacios de poder, está obviamente el sector de Guillermo Lasso, está Daniel Noboa y está algún sector social cristiano encabezado o representado o es parte de Luis Fernando Torres. Luis Fernando es el joven, ¿no? Esteban Torres. ¿Cuál es el papá? Ya, exactamente. Él está este rato colaborando en el Ministerio de Gobierno, ¿no? Entonces, este sector joven, nuevo, de los socialcristianos está ahí, y hay otro que está fuera de los socialcristianos, como la actual precandidata a la presidencia de la República, que fue hasta diputada socialcristiana. Entonces, eso está pasando, y eso trae pugnas, y eso trae disparos desde los medios hegemónicos que están alineados con los socialcristianos. Que el diario Expreso, por ejemplo, ha sido siempre un diario negocista, ¿no? El Universo también. Entonces, ahí vemos este tipo de cosas. Alguien, creo que el mismo Ramiro Aguilar decía que aquí se está disputando el espacio de la derecha gente como el capitán Ortega. El capitán Ortega es menos que el sirviente del sirviente del sirviente de la derecha. O sea, él vale nada. Es un elemento absolutamente descartable, como todos los demás del villavicencismo. Tal vez María Paula Romo quede de operadora de ellos. Además que se muestra como una persona violenta, se muestra. Claro, ese es un bravucón, ese es un garrotero que jamás le van a dar poder político. Peor espacio. Los espacios están siendo disputados más bien por este grupo Noboa, el grupo Lasso, y otros que están fuera del panorama, que no se les ve, que muy inteligentemente actúan, como por ejemplo el grupo Egas. Habría que ver qué vela tiene en este entierro el grupo Egas, ¿no? Que con mucha inteligencia... Pero no tiene un cuadro político. Claro, es un hombre político y a diferencia de Lasso, digo, no tienen un cuadro político. Fidel Egas no tiene un cuadro a quién apostar. No lo sé. No sé qué apuestas hagan. Yo sí diré que a diferencia de Guillermo Lasso, que es un pasmarote, un hombre con una limitación mental pavorosa, el señor Fidel Egas es un hombre brillante. Claro, es un hombre supremamente inteligente, y no lo estoy alabando con eso. Y sin buscar el poder. Claro, y sabe manejar la política. Indirectamente maneja sus alfiles. Claro. Entonces, aquí habría que ver qué reacomodos hay en la derecha. Y quiénes están buscando la hegemonía en el espacio de la derecha. Lo que sí puedo decirle es que las izquierdas y los progresismos y en el centro político ecuatoriano hay una especie de desorientación pavorosa, porque hay un principio en investigación y en ciencia que dice que presupuestos falsos llevan a conclusiones erróneas. Parten del presupuesto falso de que aquí hay que hacerlo todo sin la revolución ciudadana.
Porque unos dicen que no es de izquierda, otros dicen que es corrupta, otros dicen, lo que sea, dicen, no, lo que sea. ¿Ya? Y entonces parten del presupuesto de que hay que hacerlo sin la revolución, que hay que, como dice Pedro Granja, quien se me cayó del pedestal a mí, pero estrepitosamente, ¿no? Parte de la idea que hay que derrotar a la revolución ciudadana. Entonces, ese presupuesto falso les va a llevar a conclusiones erróneas. La izquierda no puede hacer nada y los progresismos no pueden hacer nada al margen de la revolución ciudadana, porque la revolución ciudadana tiene el 49% de las preferencias electorales, pues. Felipe, ¿por qué ganó tanto capital político la Revolución Ciudadana? Porque, por varias razones. Primero, creo que la respuesta que dio Rafael Correa y la Revolución Ciudadana luego del 2007 fue la respuesta más adecuada que todo el Ecuador esperaba. A tal punto que varios sectores, inclusive de la derecha ecuatoriana, reconocen que el primer momento del progresismo de Rafael Correa era un momento brillante, estupendo para el Ecuador. Claro, después cuando empiezan a delimitarse las cosas y a poner límites a la voracidad de la derecha, entonces se convierte en un demonio. Pero hasta ellos coinciden en que la Revolución Ciudadana y Rafael Correa acertaron con las necesidades reales y objetivas de este país. Eso es lo primero que le da el capital político. Luego, hay una posición clarísima. Rafael Correa no le ha mentido nunca al Ecuador. Nunca le ha mentido. En un país en donde miente el santo, miente el alto, miente el bajo, miente el gordo, miente el niño, miente el viejo, donde todo el mundo miente, Rafael Correa nunca le ha mentido al Ecuador. Es una cosa que así le dé ataque a la señora fiscal, el señor no ha mentido a nadie. Esto es así. Eso le da un capital político enorme. Y luego 10 años de un ejercicio del poder en donde el ecuatoriano pasó de la vergüenza de ser ecuatoriano al orgullo de ser ecuatoriano, de la pobreza y la marginación a la posibilidad de tener un trabajo, de vivir una vida digna, de estudiar, de tener una beca. Esos 10 años le dan un capital político que es inamovible. Es como el capital político del peronismo, y no por el populismo, sino por lo que hacía Eva Perón, por lo que hizo Juan Domingo Perón. Es el capital político que tiene la Revolución Cubana. Es el capital político que tiene la República Bolivariana de Venezuela. Que hagan lo que hagan, no pueden moverle al partido de Chávez. Porque el legado de Chávez es gigantesco, es inamovible, es incuestionable. El legado de la Revolución Ciudadana en el Ecuador es incuestionable. Por eso tiene el capital político que tiene. Y no gana por todas las triquiñuelas, trampas, palos en la rueda, celadas que le ponen en términos electorales y judiciales a la Revolución Ciudadana. Porque si no fuera así, si no fuera como ha sido hasta el día de hoy, tenga Jaime y tenga Gustavo la certeza de que la Revolución Ciudadana estuviera en el poder, no con el 50.001%, sino con el 80%. Buscan descalificarla tanto. Porque, bueno, se descalifica al enemigo más fuerte, pues. Se descalifica para impedir que llegue. Esa estrategia mediática, judicial, que existe en el Ecuador y de manejo psicológico en el Ecuador, es para erosionarle esos 3 o 4 puntos que le terminan faltando a la Revolución Ciudadana. Para impedirle la ganancia en primera vuelta, asesinaron al señor Villavicencio y asesinaron en la segunda vuelta a los sicarios del señor Villavicencio. O sea, ¿quién puede decirme que no en esto? Que alguien venga y me diga, no, no es cierto, te estás inventando, Felipe. Así le erosionaron. Y los progresismos les duele pensar que esto es una realidad, Jaime y Gustavo. Los progresismos, yo le respeto mucho al señor Leonidas, pero no puede salir a hablar con el poder político en el Ecuador fuera él, o la CONAIE.
Eso no es cierto. Ellos son un movimiento que tiene que plegar a una posición más amplia. No es que la Revolución Ciudadana tiene que plegar a la candidatura del señor Riza, eso no sucede en política. Jaime Nebot lo sabe, porque es un político viejo y ducho. Pero el señor Riza al parecer no lo sabe. El señor Pedro Granja tampoco lo sabe, ¿no? Él se imagina que va a derrotar a la Revolución Ciudadana, pero está perdido, ¿no? Realmente está viviendo en un país en el que no vale la pena vivir, como él mismo lo dice. No vale la pena vivir. Da vergüenza vivir en el Ecuador. Se vuelva nomás a su la Italia. ¿No? O Carlos Rabascal, que piensa que él, por ser Carlos Rabascal, va a tener votación en el Ecuador. Si él tuvo la votación que tuvo es porque estaba al lado de la Revolución Ciudadana. Este rato que se puso al frente, y de alguna manera en contra, va a tener el honroso penúltimo lugar o último al lado de Bolívar Armijos. Y esa es la realidad electoral del Ecuador. Que no hay los votos. ¿De dónde van a salir un 20% de votos para él? ¿De dónde? ¿Le va a arrebatar a los votos que migraron hacia Construye por la muerte del señor Villavicencio? No. ¿Le va a quitar los votos socialcristianos a Chantopec? No. ¿Le va a quitar los votos a Noboa? No. ¿A la Revolución Ciudadana? Ni uno. ¿De dónde va a sacar los votos? Estas son las realidades, Jaime y Gustavo, que los progresismos tienen que reconocer. Tienen que reconocer. O se suben al carro de la Revolución Ciudadana, que es la fuerza política del Ecuador, de los progresismos ecuatorianos, o se quedan al margen, pero no tienen otra. ¿Qué va a pasar no sé si me equivoco. ¿Qué va a pasar con el Partido Social Cristiano en una próxima elección? ¿Seguirá apostándole a Topic? La pregunta es si Topic va a querer frentear la catástrofe social cristiana. Esta es la pregunta más bien, ¿no? Yo creo que Topic va a buscar una alianza diferente, va a buscar tal vez una ligazón diferente. Yo creo que Topic es lo suficientemente perspicaz para darse cuenta que le iría mejor de vicepresidente de Cristina Reyes por un movimiento de derecha medio independiente, que asumiendo las culpas social cristianas que este rato han sido tiradas sobre la mesa con una fuerza brutal, con la detención de muertos. Ahí sería muertos, enterrar a los social cristianos. Es que ya, mira, Jaime, hay cosas que hay que enterrar y hay cosas que hay que reconocer. Hay que reconocer la potencia electoral de la Revolución Ciudadana y la vigencia de la Revolución Ciudadana. Eso es uno. Y hay que enterrar movimientos que están enterrados. Los socialcristianos del día que perdieron Guayas de Guayaquil estaban ya en artículo de muerte. ¿Cuántos asambleístas sacaron? Ellos sobreviven por el acuerdo que la Revolución Ciudadana permitió. Y tienen la presidencia de la Asamblea, ¿no? Pero es que hay que medir, escucharle a Jaime Nebot decir, yo jamás he metido las manos en la justicia, es como escucharle decir, yo jamás he dicho la palabra mearte. ¿No? Algo así. O sea, Leo Férez Cordero puso tanquetas alrededor de la Corte de Justicia. Y se tomó la Corte Suprema de Justicia con tanques de guerra. Y nombró los jueces que le dio la gana. ¿Y quién era el gobernador del Guayas? Su delfín y su brazo derecho era Jaime Nebot. Era el gato de León Férez Cordero. Pero es que yo con el respeto que le tengo al señor Nebot, no puedo quedarme callado con esto, pues. Le digo, yo le respeto como político, ¿no? Su pensamiento es otra cosa. Pero no puede ser que un gran torero muera en Plaza de Pueblo, como dicen el refrán. El señor Nebot, que fue un político de talla, está perdiendo su capital político en un lío de panadería, pues.
Por lo tanto, ese cuerpo está muerto, los socialcristianos están enterrados. Solamente les falta el entierro, quiero decir. Yo no veo opciones electorales de ninguna especie para los socialcristianos y creo yo que el señor Topic va a ahuecar el ala y va a buscar una alianza en otro lado. Gustavo. Jaime, gracias. Felipe, quiero volver a tomar el tema de qué es lo que está pasando con el progresismo, porque si bien es cierto, la ultraderecha está metiendo sus uñas muy fuertemente en la América para tratar de vender ese mensaje de que el progresismo ha fracasado. Y hay ejemplos, como por ejemplo lo de Bolsonaro en Brasil, donde el pueblo brasileño volvió a elegir a un progresista, demostrándole que de alguna manera la derecha no tuvo asidero en ese país, que es un país enormemente significativo para la región. Lo que está pasando en Argentina, hoy en día ya muchísima gente en Argentina está arrepentida de haberle dado el voto a Milei con todo lo que está pasando. Hay una recesión impresionante, los negocios se están cerrando. Lo que está pasando en Perú, o sea, sin embargo, lo que decía hace un momento Felipe es algo importantísimo, el legado. Yo creo que ya es hora de que de alguna manera ese legado en el Ecuador tenga un avance más con una propuesta diferente en la que quienes todavía creemos en que existe la posibilidad de que el progresismo resurja ante este ataque tan brutal que está recibiendo por parte de la ultraderecha, se vea evidenciado lo más rápido posible, porque usted bien lo explicó, se están metiendo por las trincheras aparentemente progresistas o de izquierda con un membrete diferente, porque de alguna manera la trayectoria los define. Entonces, ¿hacia dónde va el progresismo en el Ecuador? Bueno, yo creo que todos los progresismos van hacia un destino de cambio interno, de cambio de transformación interna. Esto lo dice García Linera, el ex vicepresidente del MAS en Bolivia, que estuvo con Evo Morales durante, creo que 14 años, ¿no? Y que es un filósofo de izquierda. Pues él plantea que el progresismo en Bolivia está viviendo una metamorfosis en este momento. Y que en esa metamorfosis hay un encontronazo muy fuerte entre los que quieren precipitar un cambio más bien hacia la derechización del progresismo, que estaría en manos de Arce Catacora, y los que quieren mantener la esencia primaria y pura del primer progresismo, que sería Evo Morales Daima. Y plantea García Linera que lo que se tiene que hacer ahora es abrir las puertas desde adentro a una nueva generación de progresismo más asentado en la realidad actual y que pueda dar mejores respuestas a un pueblo que ya no pide la nacionalización del gas en Bolivia, porque ya está nacionalizado, sino que pide otro tipo de medidas que la derecha y la ultraderecha está teniendo mejores respuestas frente al público, no frente a la realidad. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? En Argentina, aparentemente, Milei tenía propuestas más revolucionarias que las que daba Alberto Fernández y su grupo, que representarían a esta especie de transformación del progresismo medio hacia la derecha. Aquí en el Ecuador va a pasar eso, o ya empieza a pasar eso. Yo creo que gente que sale desde el progresismo y que empieza a pugnar por una cosa diferente, más edulcorada, más dulce de la Revolución Ciudadana y más derechosa, como Carlos Rabascal, están yendo por esa área, por la línea de Arce Catacora, por la línea de Fernández, no de Cristina, sino del expresidente Fernández en Argentina, y que le van a hacer un flaquísimo favor al progresismo. El otro sector es el sector que se mantiene en sus cuatro y en su purismo, que dice, no, nosotros somos correístas y punto, cuando el mismo Correa resiente de la expresión correísmo, y dice, no, aquí no hay correísmo, aquí hay revolución ciudadana y progresismo, ¿no? Él mismo resiente de esta figuración caudillista, ¿no?
Pero esas serían las dos posiciones que empiezan a pugnar y que necesariamente van, en términos dialécticos, van a generar una síntesis, un tercero superior en cualidades, que va a ser un nuevo progresismo en el Ecuador. Un progresismo que le hable más de cerca a las personas, no desde la tecnocracia, de sí, yo puedo hacer esto porque yo soy experto, sino desde esto de las expectativas, de las percepciones, de las necesidades humanas, de la pulsión del placer, que empiece a hablarle desde ahí, que es desde donde habla Milei. ¿No? Pero el contenido de Milei es un contenido brutalmente de ultraderecha, terrible y fascistoide. ¿Por qué no puede haber un contenido progresista, revolucionario, de izquierda desde ese discurso? ¿No? Estas son las cosas que yo veo que van a suceder en el progresismo. Lo que sí no veo a corto plazo es una erosión de la fuerza política progresista. ¿No? Eso es obviamente que se da en los procesos naturales, pero no es que cae como cae el socialcristianismo. Si es que este momento las encuestas le ponen a Rafael Correa como el personaje más valorado en el Ecuador. Pese a todo el ataque, la campaña, etc. De acuerdo, Felipe, pero Rafael Correa tiene un proceso complicado de lucha para tratar de liberarse de ese ataque que tiene. Y mientras tanto, se acercan las elecciones, seguimos perdiendo espacio. Vemos a un Pavel Muñoz atacado, bien parado, decidido. Vemos a una prefecta de Alguayas que está haciendo su trabajo, pero está muy cercana al actual gobierno. En fin, o sea, yo a veces me pongo a imaginar que en este juego de la política, muchas veces como que el camino como que se vuelve culebrero. Bien, lo primero que diré es, si por Rafael Correa fuera y se tratara solo de un ataque a él, tenga la certeza, Gustavo, que Rafael Correa se hubiera desentendido de eso hace tiempo. Porque yo le conozco y sé que a él no le importa el ataque personal a él. No. Él está en la posición que está porque es un ataque generalizado a las posiciones de izquierda en el Ecuador y a la posibilidad política del progresismo en el Ecuador. Claro. Eso le mantiene vigente en la lucha, el ataque a todos sus compañeros, la erosión electoral que se da a través de triquiñuelas del Tribunal Electoral, a través de triquiñuelas jurídicas, ¿qué más triquiñuela la que le quieren hacer a Pavel Muñoz? Eso le tiene a Rafael Correa en el pie de lucha, no su interés personal, esto es restrictivo pensar así. Por lo tanto, mientras haya ataque quiere decir que hay posibilidades reales de gobierno de la Revolución Ciudadana. Y mientras hay ataque, tiene que haber defensa. Porque de nuevo el ataque se volverá una acción destructiva que demuela todo lo que existe de organización revolucionaria. ¿No? Como hizo el señor Moreno con la sede, el Partido 35, etc. Es necesario, es imprescindible, es vital que la Revolución Ciudadana siga defendiendo, porque además tiene que enfrentar ataques desde diferentes lados, desde la izquierda, desde adentro, desde los amigos, desde los ex amigos, desde todo lado. Entonces, yo defiendo la necesidad de defensa a ultranza de la Revolución Ciudadana, porque está bajo ataque. Eso es lo primero. Lo segundo, todo el que tiene perspectiva en la Revolución Ciudadana va a ser víctima de un ataque redoblado, como Pavel Muñoz. ¿No? Como Pavel Muñoz. Porque el éxito de Pavel Muñoz significa la demostración de la ineptitud de todos los cuadros de derecha de Quito, que no pudieron hacer funcionar el metro, que se perdieron en trafacías en el municipio, que hicieron roñas, carambolas y triquiñuelas en el municipio. Eso se pone en evidencia con la eficiencia y la gestión de Pavel Muñoz. Lo otro es parte de
la dinámica interna que hablábamos de esta especie de derechización de una parte de la Revolución Ciudadana, en donde vemos a la prefecta del Guayas, después de una serie de encontrones al interno, pues alineándose con el gobierno de turno. Tal vez es necesario, tal vez no es necesario, no quiero juzgarlo, pero el hecho real es eso. Ahí me viene la pregunta, ¿qué va a pasar con el alcalde de Guayaquil? ¿No? Porque mala tos te siento, Serafín. O sea, claro, ¿qué va a pasar? Como hemos hablado de percepciones, precisamente por eso era válida esta pregunta. Pero, Felipe, para terminar mi intervención y darle paso al director, y también cerrar un poco la idea de la invitación para evaluar esta situación de seguridad. ¿Qué esperan los ecuatorianos en el tema de seguridad? Esperan lo que yo había planteado. Tener y seguir teniendo la percepción y la sensación de que están seguros. Es más importante sentirme seguro que tener condiciones objetivas de seguridad. Yo me puedo sentir inseguro caminando en las calles de Estocolmo, donde hay 0 delitos, pero yo me puedo sentir inseguro. Por lo tanto, a mí más me importa mi sensación, mi percepción de seguridad que la realidad. El Ecuador quiere esa percepción y el gobierno del señor Noboa muy eficientemente le está entregando esa percepción y está jugando con ella. Le está quitando la percepción de seguridad para que la gente vote sí y después le va a devolver la percepción de seguridad y algo así parecido hará cuando llegue el proceso electoral del presidente. ¿Se puede decir entonces, Felipe, que esta es la explicación por la cual Luisa González dijo en una intervención pasada que a ciertas preguntas sí y al resto no? No sé. Yo soy más ultrista en eso. Refiriéndose al tema de seguridad, porque las primeras preguntas tienen que ver en ese tema. Claro, posiblemente sí, posiblemente esa sea la motivación de Luisa, no sé, no he hablado con ella, no hablo con ella. Bueno, ha sido evidente en sus declaraciones, ha sido abierta, ¿no? Puede ser que sí, pero yo creo que más bien el sacudón es otro, es decirle a quien me está jugando con un caramelo, decirle, no, quédate con tu caramelo, no quiero. Así es. Esa es una posición liberadora, porque me va a liberar a mí de la dependencia. Esto es un tema de dependencia. Nos vuelven dependientes, nos vuelven adictos a esta sensación de placer que existe en el sentirme seguro. Yo como psicólogo a mi paciente le diría, ¿sabes qué? Dile no, como se dice no a las drogas, como se dice no a la dependencia, como se dice no al maltrato. Hay que decir un no rotundo. Yo no escogería las preguntas. Es más, no las voy a escoger. Voy a poner a todo no, 11 veces no. Felipe, finalmente, ¿cómo analizar el caso de Jorge Glass, que el gobierno lo está utilizando políticamente? A ver, en estos días se corrió una bola desde el gobierno que Jorge Glass supuestamente había fugado por la frontera. Desde los medios. Después salió la Embajada de México y les desmintió lo que había hecho el gobierno, lo que habían difundido a través de el gobierno y los medios corporativos. ¿Usted cree que este gobierno está utilizando el caso de Jorge Glass políticamente con miras a esta consulta popular? Yo creo que no a la consulta. Yo creo que no a la consulta. Aunque podría, hilando fino, decir que sí, que eso tiene que ver con la pregunta de extradición y quiere fortalecer la idea de la necesaria extradición, según ellos. Pero yo creo que no, que esto responde a otros temas, que no sé si nazcan del gobierno, sino que el gobierno se hace eco de esto, pero sí nacen de una prensa que, como decía otra vez Ramiro Aguilar, a quien le doy razón en muchas cosas, en otras no. No le voy a dar la razón de que hay que votar sí en la consulta, como no le doy la razón cuando sostuvo el cordial e inteligente Ramiro Aguilar que Luisa González debía renunciar en la segunda vuelta y decir, lleve nomás, señor Noboa, la presidencia. No le di la razón.
Tampoco le voy a dar la razón en lo de votar sí, pero sí le doy la razón en una afirmación que él tuvo aquí en este mismo medio, que dijo que el mayor negocio de la prensa ha sido el anticorreísmo. Y ese negocio hay que mantenerlo, pues hay que replicarlo. Hay que poner promociones de vez en cuando para que siga funcionando. Entonces, de vez en cuando tienen que sacar una cosa descomunal como esta. Glass huyó de la embajada. Y toda la prensa moviliza otra vez el anticorreísmo. Y puede ser que el gobierno aproveche esas circunstancias. O no le queda más a la canciller que preguntar y decir, señores, es cierto que ha salido. Y la embajada o la Cancillería mexicana le responderá que no. Pero a mí me parece que esto más nace de la prensa. Lo que han hecho ahora, lo que han hecho ahora, hace 2 semanas atrás o 3 semanas, que a través de un comunicado ellos casi que estaban pidiendo a la embajada o al embajador en Quito que les permite ingresar para detener a Jorge Glass. Son disparates. Es que es un disparate, diré, consuetudinario. Como la Cancillería ecuatoriana permitió que Scotland Yard ingrese a nuestra embajada en Londres para llevarse a Julian Assange, creen estos inanes, ¿no? Creen que esa es una práctica normal, pues. Nuestra diplomacia cree que eso es normal. Estos anormales creen que eso es normal. Permitir la entrada de una fuerza policial a una legación diplomática. Pues es que ya lo permitimos nosotros, entonces ahora México tiene que permitirnos. Y la canciller mexicana les da con la puerta en las narices, pues, y les dice, no sean estúpidos, ¿cómo van a proponer una cosa de ese calibre? ¿Cómo van a proponer que nosotros violemos nuestra... Hasta se sorprendió la canciller cuando la entrevistaron a ella. Dijo, claro, no debe ser, dijo. Claro, dijo. Pero ¿a quién se le ocurre esa cosa? ¿Sabe a quién se le ocurre, Jaime, y a quién se le ocurre, Gustavo? A un país que permitió que una fuerza policial extranjera ingrese en su legación diplomática para tomar preso a un refugiado político que además era ecuatoriano. Entonces, estos señores y señoras de la Cancillería ecuatoriana creen que eso es natural, pues. Estamos nuevamente de vuelta. Después de un corte que hubo acá en estudios, un corte de energía, hemos regresado nuevamente, aunque ya estábamos en la parte final de la entrevista con el doctor Felipe Vega de la Cuadra. Vamos a ver si podemos conectarnos con él, porque es importante que él concluya su comentario que estaba dándonos justamente en el momento que se fue la energía acá en los estudios de Ecuador en directo. ¿Lo tenemos? Ok, vamos a saludar nuevamente, vamos a darle la bienvenida al doctor Felipe Vega de la Cuadra. Felipe, lamentablemente tuvimos un corte de energía, ya como que se están haciendo habituales estos cortes acá por los estudios de Ecuador en directo. Ya es la tercera vez que se nos va la luz así de un momento a otro. Bueno, piensa mal y acertarás, decía mi abuelita. Estas son las acciones de los servicios de inteligencia también, ¿no? Cortar, impedir, obstaculizar, pero no van a poder con nosotros, Jaime y Gustavo, no van a poder. Somos como decía Dolores Cacuango, somos como la paja del cerro. Nos queman y volvemos a nacer. Nos arrancan y volvemos a nacer. Nos siembran, nos entierran y volvemos a nacer. Así que tienen perdida la pelea con nosotros. Esa es la verdad. Felipe, estábamos hablando del tema Jorge Glass para concluir, ¿no? Sí, bueno, yo sostenía que solo una cancillería torpe como la que permitió que un servicio policial de otro país entre en su sede diplomática para llevarse preso a Julian Assange puede mandar una nota verbal pidiendo que la Cancillería mexicana permita la entrada de la policía
a su sede diplomática en Ecuador para llevarse preso a Jorge Glass. La respuesta fue contundente y definitiva, diciéndole, señores, no hablen estupideces, o sea, eso no va a pasar, no propongan tonterías. Eso es lo que les dijo la canciller mexicana. Y esto otro de que Jorge Glass ha escapado, yo decía, es más una reactualización, dice en términos psicológicos, se llama un poner en vigencia otra vez el tema del anticorreísmo, porque eso es un gran negocio para la prensa, ¿no? Y tienen que mantener vigente a un sector ecuatoriano que vive del odio, el rencor y de la sed de una supuesta venganza contra Jorge Glass, Rafael Correa y otros miembros importantes de la Revolución Ciudadana. Y que el gobierno aprovecha de alguna manera y aprovechará diciendo, bueno, ahí está la necesidad de la extradición, ¿no es cierto? Por eso voten sí. Pero yo creo que quien lleva la batuta en esto son los medios hegemónicos. Y cada vez la diplomacia mexicana, que es una vieja y sólida diplomacia, se quedará sorprendida con esta diplomacia bananera, ahora sí, literalmente bananera, de este país dolorosamente lastimado que se llama Ecuador. Gustavo. Sí, coincido plenamente con el doctor Felipe Vega de la Cuadra en ese sentido, porque ya han habido antecedentes muy claros aquí, también lo manifestó con el tema de Assange, que inclusive Australia mismo está pidiendo ya que se permita que él vaya a ese país para cumplir allá su sentencia, ¿no? Y que ya no lo sigan matando ahí donde lo tienen en Estados Unidos. Pero más allá de eso, creería yo pues que las elecciones próximas en México permitirían que el gobierno tenga una continuidad. Hay un alto porcentaje de favoritismo por parte de la candidata actual. Déjeme recordar el nombre exactamente. Claudia Sheinbaum. Exactamente. Tiene el 55%, si no me equivoco, y eso de ahí pues da un claro triunfo en México, y eso de ahí también daría tranquilidad de alguna manera, porque si no, imagínense que ganara lo contrario. Ahí sí las cosas serían terribles para acá. Aunque México siempre respeta el asilo. ¿Es así, Felipe? Yo estoy con usted, Jaime. Sí, es cierto que Morena va a triunfar, pero más allá de esa eventualidad, la diplomacia mexicana tiene desde el siglo XIX, tiene una claridad y solidez en todas sus acciones. Ha sido el país que más asilo político y diplomático ha brindado en la historia de Latinoamérica. Entonces tienen solidez. Aquí, en este país, es en donde la diplomacia va al vaivén. Mire, había una... Yo también estuve en el servicio diplomático. Había una máxima que decía, es muy fácil votar en los organismos multilaterales. Tú miras por qué vota Brasil y por eso votas. Esa era la instrucción que recibían los diplomáticos ecuatorianos. Ya, por lo que vote Brasil, tú vota. Una diplomacia de emulación, una diplomacia sin personalidad, una diplomacia que permitió que lo ganado en la guerra del CENEPA se devuelva con un abrazo fraterno, ¿no? Y se devuelva todo el alto CENEPA. Esa es la diplomacia ecuatoriana. Aquí no hay que hacerse muchas vueltas al respecto. Con honrosísimas excepciones, porque en el Ecuador han habido diplomáticos de primera línea, pero de primerísima línea. Salvando esas excepciones, diré que el hijo bobo de la aristocracia quiteña terminaba de diplomático. ¿Qué podíamos esperar de eso? ¿Qué podemos esperar ahora de eso? Pero bueno, esta es una digresión al respecto. Esperemos que se vaya asentando un poco la conciencia de la gente. El tema es, quiero seguir siendo manipulado, dijo el niño tras un caramelo.
adicto tras un cacho de marihuana, ¿no? ¿O no? Este es el punto. O hago un acto en el cual me sacudo. No soy ni puedo ser una mujer maltratada que sigue volviendo al maltratante. ¿No? Tengo que poner un alto, decir no. Creo que esa es la tarea fundamental y la tarea que ustedes como medio de comunicación digital y todos los medios alternativos en el Ecuador cumplen con esa tarea. Felipe, no sé si Gustavo tenga algo más. No, Jaime, no, gracias. Quiero agradecerle, Felipe, por el tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Siempre a la orden, Jaime. Gracias. Siempre a la orden. Un gusto, Gustavo. Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa y también analista político, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en directo.